El espacio alrededor de Nexora Prime había estado en silencio durante 300 años. El almirante Vestar se encontraba en el puente de su nave insignia, observando las estrellas a través del enorme puerto de observación. El Imperio Galáctico Ceprian controlaba todo este sector, y sus defensas eran perfectas. Docenas de estaciones de combate flotaban en órbita alrededor del mundo capital, cada una armada con suficiente potencia de fuego para destruir flotas enteras. Escudos de energía cubrían el planeta como una burbuja brillante y 3 rejillas de defensa independientes monitoreaban cada ruta de aproximación. Nada podía llegar a Nexora Prime sin permiso. Nada lo había intentado jamás. Vestar estaba revisando los informes de patrulla matutino. Cuando su oficial de sensores se enderezó repentinamente en su silla, la piel del joven Ceprian cambió de azul a blanco pálido, lo que significaba que estaba muy emocionado o muy asustado. «Almirante, tenemos un contacto», dijo el oficial con voz ligeramente temblorosa. «¿Dónde?», preguntó Vexar sin levantar la vista de sus informes. Las naves llegaban a Nexura Prime todos los días. Comerciantes, diplomáticos, naves militares que regresaban de patrulla. No había nada inusual dentro de la red de defensa, señor. Vexar levantó la vista. Eso es imposible. Todas las naves deben pasar por los puntos de control exteriores. Haga un diagnóstico de sus sensores. Las manos del oficial se movieron rápidamente sobre su panel de control. Los sensores funcionan perfectamente, almirante. El contacto apareció hace 3 minutos, aproximadamente a 2 millones de kilómetros del planeta. Surgió de la nada. Vestar se dirigió a la estación de sensores y observó la pantalla. Allí estaba, un único contacto moviéndose con paso firme hacia Nexora Prime. La señal de la nave no se parecía a nada en su base de datos. Era más pequeña que la mayoría de las naves de guerra ceprianas, pero se movía con determinación y confianza. ¿Cómo logró superar nuestras defensas?, preguntó Vexar. Desconocido, señor. No hay registro de que se acercara por ninguno de los puntos de salto. Simplemente apareció. Mientras tanto, en el puente de la nave humana, el capitán Jake Morrison estudiaba la pantalla táctica con sereno interés. El Difaí entusado había completado con éxito su primer salto cuántico, viajando 3000 años luz en menos de un segundo. La nueva tecnología funcionó incluso mejor de lo que los científicos habían predicho. Bien hecho, Matt, le dijo Jake a su ingeniero jefe. ¿Cómo están nuestros sistemas?, le dijo Matt Collins, comprobando sus lecturas y sonriendo. Todo va a la perfección, capitán. El motor cuántico funciona a plena eficiencia y todos los sistemas tienen plena potencia. Jake asintió y se giró hacia su oficial de comunicaciones. Amy, ¿captas algo del planeta? La teniente Amy Rodríguez se ajustó los auriculares y escuchó atentamente la radio. Hay mucho tráfico militar, señor. Definitivamente están confundidos sobre cómo llegamos aquí. También detecto señales de socorro del complejo penitenciario en la superficie del planeta. ¿Cuántos humanos hay? Al menos 200, quizá más. Las señales son débiles, pero sin duda son de nuestra gente. La expresión de Jake se endureció. Hace 3 meses, el Imperio Ceprian atacó la colonia humana en Freeman 3. Los colonos ofrecieron una buena resistencia, pero eran agricultores y mineros, no soldados. La mayoría murió, pero los supervivientes fueron hechos prisioneros y traídos a Nexora Prime. La Tierra solo se enteró del ataque cuando una nave de carga dañada regresó a casa con la noticia del desastre. Para entonces, el rastro se había perdido y los prisioneros habían desaparecido. El Consejo de Defensa de la Tierra autorizó esta misión en cuanto el Defiant estuvo listo para las pruebas. Lisa, ¿cuál es nuestra situación táctica?, preguntó Jake a su oficial táctica. La comandante Lisa Harper ya estaba analizando las fuerzas enemigas. Cuento 47 estaciones de combate en órbita, cada una aproximadamente del tamaño de una luna pequeña. Están armadas con cañones SMA del PLA y armas de rayos de partículas. También hay 3 flotas de defensa con un total de unas 200 naves, desde destructores hasta acorazados. Y todas nos apuntan. Todavía no, pero están empezando a posicionarse. La flota más cercana está cambiando de rumbo para interceptar. Jake caminó hacia el centro del puente y observó la pantalla principal. Nexora Prime era un hermoso mundo azul y verde, muy parecido a la Tierra. Era difícil creer que un lugar de aspecto tan pacífico fuera la capital de un imperio que esclavizaba a otras especies. Abran un canal al planeta, ordenó. Amy trabajó en su consola un momento. Canal abierto, señor. Jake se irguió y habló con voz clara y firme.
Soy el capitán Jake Morrison de la nave Defiant de la Tierra Únida. Estoy aquí para exigir la liberación inmediata de todos los prisioneros humanos retenidos en Nexor Prime. También retirarán todas las fuerzas ceprianas del espacio colonial humano. Tienen 1 hora para cumplir. La respuesta llegó rápidamente. La imagen del almirante Vexar apareció en la pantalla principal, sus rasgos reptilianos contorsionados en lo que podría haber sido diversión. «Humano, debes estar loco», dijo Vexar en un inglés con acento. «Eres una nave contra toda la fuerza de defensa de Nexura. Ríndete ahora y podría dejar que tu tripulación viva lo suficiente para unirse a tu gente en los campos de trabajo». «No creo que lo entiendas, Ja», que respondió con calma. «Esto no es una petición. Es una exigencia. Liberen a nuestra gente y retírense de nuestro espacio o asuman las consecuencias». La risa de Vexar resonó por el puente. «Las consecuencias. Mira a tu alrededor, humano. Cuenta mis naves. Cuenta mis puestos de batalla. Tu patética nave no duraría ni 5 minutos contra nuestra patrulla más débil». «Entonces supongo que lo averiguaremos», dijo Jake. «Amy, cierra el canal». La pantalla se apagó y Jake se giró hacia su tripulación. Estos 50 hombres y mujeres representaban lo mejor que la Tierra podía ofrecer. Científicos, ingenieros, guerreros, todos voluntarios para la misión más peligrosa de la humanidad. Habían pasado meses entrenando juntos, aprendiendo a operar sistemas que apenas estaban en fase experimental. «Ellen, ¿qué puedes contarme sobre sus defensas?», preguntó Jake a su oficial científico. La DRA. Ellen Brooks había estado analizando la tecnología Ceprian desde su llegada. Sus escudos se basan en energía, diseñados para desviar armas de plasma y rayos de partículas. Su armadura parece ser un compuesto de cristalina, muy resistente pero frágil. Sus armas son potentes, pero se recargan lentamente. Debilidades: no están diseñadas para resistir impactos cinéticos a alta velocidad. Sus escudos podrían detener armas de energía, pero proyectiles sólidos que se movieran lo suficientemente rápido podrían atravesarlos. Jake sonrió. Los cañones de riel del Defiance disparaban densas balas metálicas a casi un 10% de la velocidad de la luz. Si Ellen tenía razón, las defensas ceprianas serían inútiles contra ellos. «Puestos de batalla», ordenó Jake. «Esto es lo que vinimos a hacer». Al otro lado del puente, su tripulación se movía con una eficiencia experta. Matt aumentó la potencia de las armas y los escudos. Lisa activó los sistemas de puntería. Amy monitoreó las comunicaciones enemigas. Ellen comenzó a grabar todo para analizarlo. A lo lejos, la flota cepriana se formaba para el ataque. El almirante Vestar probablemente estaba dando órdenes de destruir la insolente nave humana y mostrarle a la galaxia lo que le sucedía a quienes desafiaban al Imperio. Jake Morrison observó cómo se acercaban las naves enemigas y no sintió miedo. La Defiant fue la primera nave de guerra real de la humanidad construida con tecnología que los alienígenas ni siquiera podían imaginar. En pocos minutos, el Imperio Galáctico Ceprian aprendería que los humanos ya no eran colonos indefensos que pudieran ser conquistados y esclavizados. La batalla por Nexora Prime estaba a punto de comenzar. El almirante Vestar cortó la comunicación con el capitán humano e inmediatamente se dirigió a los comandantes de su flota. Los rasgos reptilianos de los alienígenas mostraban total confianza al dar sus órdenes. Esta sería la batalla más corta en la historia zafriana. Todas las naves atacan en formación 7. Vexar ordenó a través del sistema de comunicación de la flota. «Quiero que esa nave humana sea destruida rápidamente. Que sea dolorosa para que otras especies recuerden lo que sucede cuando desafían al Imperio». A lo largo del sistema Nexus, 200 naves de guerra zafrianas se posicionaron. Los destructores más pequeños seguían siendo 3 veces más grandes que la nave humana, mientras que los enormes Dreadnoughts podrían haber transportado al Defiant en sus bodegas de carga. Cada nave estaba repleta de armas que habían conquistado docenas de mundos durante los últimos 3 siglos. La primera oleada de ataque consistió en 60 cazas lanzados desde las estaciones de batalla más cercanas. Estas elegantes naves se movían con rapidez y portaban misiles de plasma diseñados para atravesar el blindaje más pesado. Sus pilotos eran veteranos de innumerables batallas contra especies primitivas que se atrevieron a resistirse al escuadrón DOT del Imperio. El líder Kefir lideró la formación de ataque hacia la solitaria nave humana. Había destruido naves rebeldes en 17 mundos diferentes y nunca había perdido a un solo piloto bajo su mando. Esta sería una victoria fácil contra un capitán humano evidentemente demente.
Todos los cazas deben apuntar primero a sus motores, ordenó Kae a sus pilotos. El puesto busca prisioneros para interrogarlos. Desactivar, pero no destruir. En el puente del Defiance, Lisa Harper observaba a los cazas que se acercaban en su pantalla táctica. Las naves Ceprian se movían en un patrón de ataque estándar que cualquier estudiante de academia militar reconocería. Claramente esperaban que esta fuera como cualquier otra batalla que habían librado contra oponentes más débiles. 60 cazas se acercan por estribor, informó Lisa con calma. Estarán al alcance de los misiles en 3 minutos. Jake Morrison se paró detrás de su silla de oficial táctico y estudió la formación enemiga. Los Cepreons estaban confiados, quizá demasiado. Estaban tratando esto como un ejercicio de entrenamiento más que como una batalla real. Matt, ¿cómo están nuestros sistemas defensivos?, preguntó Jake. El ingeniero jefe Matt Collins revisó sus pantallas y asintió. La matriz de absorción de energía está en línea y lista. Todos los sistemas de energía funcionan a máxima eficiencia. Estamos más preparados que nunca. La matriz de absorción de energía fue uno de los sistemas más revolucionarios del Defiance. En lugar de intentar desviar o bloquear las armas de energía entrantes, capturaba esa energía y la alimentaba directamente a los sistemas de energía de la nave. Cuanto más les disparaba el enemigo, más fuerte se volvía el Defiant. Misiles entrantes, anunció Lisa. Se despertó cuando sus sensores detectaron la primera oleada de proyectiles de plasma. 48 misiles, señales de alta energía, impacto en 30 segundos. Cake mantuvo la calma absoluta mientras la muerte se acercaba a su nave a una velocidad increíble. Activar matriz defensiva. Todos, preparados para el impacto. Los misiles Ceprian impactaron los escudos del Defiance en una serie de destellos brillantes que iluminaron el aire alrededor de la nave humana. Cada ojiva de plasma contenía suficiente energía para vaporizar una manzana de la ciudad y 48 de ellas impactaron con una diferencia de segundos. El líder del escuadrón Dud, Ketur, observó las explosiones con satisfacción. Ninguna nave podría sobrevivir a ese tipo de castigo, ni siquiera las Cepri y Dreadnought más grandes. La nave humana ya debería haber sido solo escombros brillantes. Pero cuando los destellos de energía se desvanecieron, la nave humana seguía allí. No solo estaba intacta, sino que sus escudos brillaban con más intensidad que antes. Como si el ataque la hubiera fortalecido de alguna manera. Imposible, susurró Ketur en su sistema de comunicación. Todos los cazas, ataquen de nuevo. Máxima potencia de fuego. Los pilotos cepranos desataron todo lo que tenían. Cañones de plasma, rayos de partículas, torpedos cuánticos y misiles de fusión impactaron la nave humana en una descarga continua que debería haber destruido una flota entera. El espacio alrededor del Defiant se convirtió en un infierno abrasador de energía destructiva sobre el puente de la nave humana. Matt Collins observó cómo sus lecturas de potencia subían cada vez más. La matriz de absorción de energía funcionaba a la perfección, convirtiendo el fuego de las armas alienígenas en electricidad pura que fluía a todos los sistemas de la nave. Los niveles de potencia estaban al 150% y seguían aumentando. Matt informó con evidente entusiasmo. Cuanto más nos disparen, más energía tendremos para trabajar. Pan comido. Morrison sonrió con tristeza. Los ceprones acababan de cometer su mayor error. Lisa, apunta al escuadrón de cazas. Máxima potencia a los cañones de riel. El sistema de cañones de riel del Defiance era completamente diferente a todo lo que los Ceprans habían visto antes. En lugar de armas de energía, disparaba proyectiles de metal sólido mediante potentes campos magnéticos. Los densos proyectiles aceleraban a casi 30.000 km por segundo, transportando una energía cinética que ningún escudo podía desviar. Dot. Lisa Harper fijó la mira en el caza líder y disparó. El cañón de riel se descargó con un zumbido sordo que vibró por toda la nave. El proyectil metálico cubrió la distancia hasta su objetivo en menos de un segundo, impactando al caza del líder de escuadrón Kefir directamente entre las naves. El impacto cinético destrozó al caza alienígena como si fuera de papel. El denso proyectil metálico atravesó completamente el casco de la nave, continuó a través del compartimento del piloto y salió por el otro lado. El caza explotó en una bola de fuego y escombros. ¿Qué clase de arma era esa?, preguntó el almirante Bexar desde su nave insignia. Sus sensores no detectaron ninguna descarga de energía, ni acumulación de plasma, nada que indicara que la nave humana estuviera a punto de disparar. Antes de que nadie pudiera responder, el Defiant disparó una y otra vez. Cada disparo destruyó un caza cepriano al instante.
Los proyectiles sólidos se movían demasiado rápido como para que los pilotos alienígenas los vieran venir. Sus escudos de energía, diseñados para detener los rayos de plasma y partículas, eran completamente inútiles contra las armas cinéticas. En 2 minutos, todo el escuadrón de cazas había desaparecido. 60 de los mejores pilotos del Imperio habían muerto sin infligir el menor daño a la nave humana. El campo de escombros donde flotaban brillaba con fragmentos de metal y cristal que antaño habían sido orgullosas naves de guerra. El almirante Bexar contempló su pantalla táctica en completo shock. Esto era imposible. Ninguna nave podría destruir un escuadrón de cazas entero con tanta rapidez y facilidad. Los humanos debían de tener algún tipo de arma secreta que sus servicios de inteligencia nunca habían descubierto. Señor, los escuadrones de cazas restantes solicitan permiso para retirarse. Su oficial de comunicaciones informó que la piel de Bexar se puso morada oscura de rabia. Negativo. Todos los escuadrones atacarán inmediatamente. Destruyan esa nave humana a cualquier precio. Pero los demás pilotos ceprianos habían visto lo que le sucedió al escuadrón Ket. Habían visto morir a sus camaradas sin poder defenderse. El miedo se extendía por la flota alienígena a medida que la noticia del desastre llegaba a todas las naves del Defiant. Amy Rodríguez interceptaba las comunicaciones ceprianas y las traducía para la tripulación del puente. Capitán, sus pilotos están entrando en pánico. Algunos escuadrones rechazan las órdenes de atacar. Otros solicitan refuerzos a la flota principal. Jake Morrison asintió con satisfacción. El miedo era un arma poderosa, a veces más efectiva que las armas y los misiles. Los cepreanos creían que se enfrentaban a humanos indefensos como los colonos que habían conquistado antes. Ahora descubrían que la humanidad había aprendido a defenderse. Ellen analizó sus armas y defensas. Jake preguntó a su ciencia. Oh, FFIC. La DRA. Ellen Brooks había estado grabando cada detalle de la batalla. Sus armas de energía son poderosas pero predecibles. Tecnología de plasma estándar. Nada que no hayamos visto antes. Sus escudos están diseñados específicamente para contrarrestar ataques de energía, lo que los hace vulnerables a las armas cinéticas. Calculo que nuestros cañones de riel pueden penetrar cualquier blindaje que tengan. Y su número sigue siendo abrumador, capitán. Hemos destruido 60 cazas, pero tienen al menos 400 más, además de todas esas naves capitales. Necesitaremos una estrategia mejor que simplemente intercambiar disparos con ellos. Jake Morrison observó la pantalla táctica que mostraba la enorme flota cepriana que rodeaba su única nave. Los alienígenas aún contaban con enormes ventajas numéricas y de fuego. Pero acababan de descubrir que sus armas no podían dañar al Defiant. Si bien las armas humanas podían destruir sus naves de un solo disparo, la ventaja psicológica se estaba desplazando hacia la humanidad. El miedo comenzaba a reemplazar la confianza en la flota alienígena. El almirante Bexar estaba a punto de descubrir que conquistar colonos indefensos era muy diferente a luchar contra un verdadero oponente militar. La batalla por Nexora Prime apenas comenzaba y el Imperio Galáctico Ceprian estaba a punto de enfrentar su primera derrota real en 300 años. El almirante Bestar observó el campo de escombros donde su mejor escuadrón de cazas había sido destruido y sintió algo que nunca antes había experimentado. Porque en 3 siglos de servicio militar, dudaba que los humanos tuvieran armas que sus científicos consideraban imposibles. Escudos que convertían los ataques en poder y tácticas que no tenían sentido según todo lo que el Imperio sabía sobre guerra, pero la duda era un lujo que no podía permitirse. El emperador observaba esta batalla desde la capital, y un fracaso significaría la desgracia para toda su estirpe. Bexar se volvió hacia los comandantes de su flota y dio la orden de desplegar todas las naves bajo su mando. Todas las naves, ataque máximo. Formación, desplieguen torpedos cuánticos y misiles de antimateria. Quiero que esa nave humana se vaporice. La respuesta fue inmediata y abrumadora. 150 naves de guerra ceprianas se colocaron en posición de ataque alrededor de la solitaria nave humana. Cada nave tenía suficiente potencia de fuego para destruir ciudades enteras, y juntas representaban la fuerza militar más poderosa jamás reunida en este sector de la galaxia. El capitán Jake Morrison observó cómo la flota enemiga rodeaba su nave y no sintió miedo. La Defiant había sido diseñada específicamente para este tipo de situación imposible. Su tripulación había entrenado durante meses para enfrentarse a adversidades abrumadoras, y ahora demostrarían que el ingenio humano podía superar cualquier ventaja numérica. Matt, ¿cuánta energía tenemos almacenada?, preguntó Jake a su ingeniero jefe. Matt Collins revisó sus lecturas y sonrió ampliamente.
El ataque de los cazas nos dio suficiente energía para funcionar a máxima potencia durante 6 horas. Capitán, nuestros sistemas nunca han sido más fuertes. Bien. Ellen, ¿qué puede contarme sobre su nueva formación? La DRA. Ellen Brooks analizó el plan de batalla de Ceprian con precisión científica. Nos rodean en una formación esférica, capitán. Tácticas clásicas de fuerza abrumadora. Planean atacarnos desde todas las direcciones a la vez, para que no podamos concentrar nuestras defensas. Lisa, ¿pueden nuestros cañones de riel con tantos objetivos? La comandante Lisa Harper. Ya estaba calculando soluciones de disparo para múltiples naves enemigas. Los cañones de riel. Pueden disparar una vez cada 3 segundos, capitán. Con las computadoras de puntería, podemos atacar hasta 20 naves por minuto, pero tienen 150 naves en formación de ataque. Jake Morrison asintió pensativo. Las tácticas tradicionales serían inútiles contra un número tan abrumador. La Defiant no era una nave de guerra tradicional. Y Jake no era un capitán tradicional. Tenía una ventaja que los zapanos no podían comprender ni contrarrestar. Amy, activa el motor cuántico. Jake ordenó. Las manos de la teniente Amy Rodríguez se movieron rápidamente sobre su panel de control. Motor cuántico en línea, capitán. Podemos saltar a cualquier parte del sistema. El motor cuántico fue el mayor avance tecnológico de la humanidad. A diferencia de los viajes normales más rápidos que la luz, no movía la nave por el espacio. En cambio, plegaba el espacio mismo, permitiendo a la Defiant aparecer instantáneamente en cualquier lugar a un año luz de su posición inicial. Esto es lo que vamos a hacer, anunció Jake a su tripulación. Vamos a darles una lección de guerra moderna. El almirante Bexar dio la orden de ataque, y 150 naves de guerra ceprianas abrieron fuego simultáneamente. Torpedos cuánticos, misiles de antimateria, cañones de plasma y rayos de partículas convergieron en el lugar donde flotaba la nave humana. La liberación de energía fue tan masiva que cegó temporalmente los sensores de todo el sistema. Cuando la explosión finalmente se desvaneció, no quedó nada más que espacio vacío y radiación brillante. La nave humana se había vaporizado por completo. Objetivo destruido, informó con satisfacción el oficial táctico de Bexar. No se detectaron restos. Eliminación completa. Bexar sintió un alivio que lo inundó. La imposible nave humana había desaparecido y la superioridad del Imperio había quedado demostrada una vez más. Abrió un canal de comunicación para transmitir noticias de la víctima. Oría a todas las naves de la flota. Pero antes de que pudiera hablar, las alarmas comenzaron a sonar en su puente. La pantalla táctica mostraba lecturas imposibles que le helaron la sangre. La nave humana había aparecido justo detrás de su nave insignia, a menos de 1 kilómetro de distancia. A esa distancia, los cañones de riel del Defiance podían atravesar el blindaje más pesado jamás construido. «Imposible», susurró Bexar. «Los destruimos. Vimos la explosión». La voz de Jake Morrison llegó a través del sistema de comunicación, tranquila y segura. «Destruyó el espacio vacío, almirante. Ahora, déjeme mostrarle lo que las armas humanas realmente pueden hacer». Los cañones de riel del Defiance dispararon a quemarropa contra la sección de motores de la nave insignia cepriana. Los densos proyectiles metálicos atravesaron el blindaje como si fuera papel de seda, destruyendo los sistemas de energía de la enorme nave en segundos. Las luces de emergencia parpadearon en el puente de Bexar cuando su nave perdió la energía principal antes de que los cepranos pudieran reaccionar. La nave humana desapareció de nuevo. Reapareció a 3000 kilómetros de distancia, justo en medio de una formación de cruceros pesados. Los cañones de riel disparaban sin parar, destruyendo cada disparo un objetivo diferente. En 30 segundos, 6 naves de guerra ceprianas habían quedado reducidas a nubes de escombros en expansión. La desafiante nave se plegó de nuevo, apareciendo tras un escuadrón de destructores. Las naves más pequeñas intentaron virar y atacar, pero la nave humana ya estaba disparando. Proyectiles metálicos, moviéndose a una velocidad increíble, atravesaron sus agujeros, detonando tanques de combustible y depósitos de munición. Los destructores explotaron uno tras otro como fuegos artificiales en la oscuridad del espacio. ¿Qué clase de sistema de propulsión es ese?, preguntó Bexar a su nave insignia averiada. Su ingeniero jefe intentaba frenéticamente restablecer la energía mientras los equipos de control de daños combatían incendios en toda la nave. Desconocido, almirante. Nuestros sensores no detectan ninguna señal de energía,
Ninguna distorsión gravitacional, nada que indique su rapidez. La nave humana reapareció, esta vez sobre una formación de cruceros de batalla. Los capitanes ceprianos intentaron coordinar su fuego, pero el Defante desapareció antes de que sus armas pudieran fijar el objetivo. Reapareció debajo de ellos, disparando hacia arriba a través de su UDE ligeramente blindado. Jake Morrison coordinó los ataques con fría precisión. Cada pliegue cuántico colocaba su nave en la posición perfecta para explotar las debilidades enemigas. Los ceprones fueron diseñados para librar batallas tradicionales donde las flotas maniobraban lentamente e intercambiaban fuego a larga distancia. No tenían defensa contra un enemigo que podía aparecer en cualquier lugar sin previo aviso. «Capitán, la moral del enemigo se está derrumbando», informó Amy Rodríguez mientras monitoreaba las comunicaciones de Cepriane. «Varias naves están solicitando permiso para retirarse. Algunas están rompiendo la formación sin órdenes». «¿Cuántas hemos destruido?», preguntó Jake. Lisa Harper revisó su registro de combate. 37 naves enemigas confirmadas. «Destruido, capitán. 15 más con daños críticos. Hemos eliminado casi un tercio de su flota en menos de 10 minutos. El efecto psicológico en las fuerzas ceprianas restantes fue devastador. Estas tripulaciones eran veteranas que habían conquistado docenas de mundos, pero nunca se habían enfrentado a un enemigo que pudiera atacar desde cualquier dirección sin previo aviso. Su formación se desmoronaba a medida que las naves se dispersaban presas del pánico. Admobar intentó desesperadamente mantener el orden. «Todas las naves mantienen la formación. Concentrad el fuego en la última posición conocida de la nave humana», pero sus capitanes ya no escuchaban. Podían ver a sus camaradas morir a su alrededor, mientras sus propias armas resultaban completamente inútiles. El miedo se extendía por la flota como una plaga, y el miedo era más destructivo que cualquier arma. El Defant apareció justo delante de un enorme Dreadnought, la nave más grande de la flota cepriana. La nave alienígena tenía 3 kilómetros de largo y tenía suficiente potencia de fuego para arrasar continentes. Pero el tamaño no significaba nada cuando el enemigo podía aparecer a quemarropa. Jake Morrison miró la enorme nave enemiga y no sintió piedad. Estos alienígenas habían esclavizado a su pueblo y destruido colonias humanas. Ahora aprenderían el precio de la agresión contra la humanidad. Lisa, apunta a su sección de mando. A toda potencia. Los cañones de riel dispararon repetidamente contra la torre del puente de los Dreadnoughts. Cada impacto enviaba ondas de choque a través de la enorme nave mientras los mamparos colapsaban y los sistemas fallaban. El capitán de la nave murió en su puesto cuando los proyectiles metálicos atravesaron el puesto de mando. En el centro, el gran Dreadnought comenzó a flotar, impotente y en llamas. Se lanzaron cápsulas de escape de emergencia desde varias secciones mientras la tripulación superviviente abandonaba la nave. En cuestión de minutos, el orgullo de la flota Ceprian no era más que un casco abandonado. La mitad de la flota del almirante Bexar había desaparecido. La otra mitad estaba dispersa por el sistema, huyendo aterrorizada de un enemigo al que no podían combatir. El Imperio Galáctico Ceprian se enfrentaba a su primera derrota militar en 300 años, y estaba ocurriendo frente a su propia capital. La noticia del desastre en Nexa Prime se extendió por todo el Imperio Galáctico Ceprian. Un incendio forestal. Los canales de comunicación de emergencia transmitían informes que parecían imposibles de creer. Una sola nave de guerra humana había destruido la mitad de la flota de defensa de los sistemas capitales. El poderoso almirante Bexar flotaba muerto en el espacio a bordo de su nave insignia averiada, y las naves supervivientes estaban dispersas por 3 sistemas estelares. El emperador Cistul recibió los primeros informes en su sala del trono, en el mundo capital imperial de Zeis. El antiguo gobernante había vivido 800 años y comandado un imperio que abarcaba 50 sistemas estelares. Había visto rebeliones aplastadas, especies enteras esclavizadas y mundos reducidos a cenizas. Pero nunca había oído hablar de nada como esta nave. El emperador preguntó a su asesor militar, un veterano con cicatrices llamado General Cororax. ¿Me está diciendo que una nave humana derrotó a toda nuestra fuerza de defensa de Nexura? Los informes están confirmados por múltiples fuentes, Su Majestad Imperial, respondió Cororax con nerviosismo. Los humanos poseen una nueva tecnología que permite que su nave aparezca y desaparezca instantáneamente. Nuestras armas no pueden alcanzarlos, pero sus armas destruyen nuestras naves de un solo disparo. El emperador Cistul se levantó de su trono de cristal y caminó hacia la enorme ventana que daba a su capital. Millones de zapanos vivían y trabajaban allí abajo,
todos dependiendo del poderío militar del Imperio para protegerse de vecinos hostiles. Si se corriera la voz de que las fuerzas del Imperio podían ser derrotadas tan fácilmente, estallarían rebeliones en todos los mundos conquistados. ¿Qué sabemos de esta nave humana?, preguntó el emperador. El general Cororax activó una pantalla holográfica que mostraba las pocas imágenes capturadas durante la batalla. La nave humana era elegante y oscura, mucho más pequeña que las naves de guerra ceprianas, pero de alguna manera mucho más peligrosa. Nuestros servicios de inteligencia tienen muy poca información, Su Majestad. Los humanos la llaman Defiant, y parece ser su primera nave militar real. Antes de esto, solo tenían naves de carga y pequeñas patrulleras. Y ahora tienen esto, dijo el emperador con gravedad. ¿Cuántas naves más como esta tienen? Desconocido, Su Majestad. Pero nuestros espías en la Tierra informan que ha aumentado. Construcción y reclutamiento militar. Los humanos podrían estar construyendo una flota entera de estas naves. El emperador Zist sintió un escalofrío recorrer sus huesos. Durante 3 siglos, el imperio se había expandido sin oposición seria. Las especies que se resistieron fueron conquistadas. Las que se rindieron fueron esclavizadas, y todos los demás se mantuvieron al margen. La galaxia había aceptado el dominio cepriano como una ley natural. Pero ahora, los humanos lo habían cambiado todo. Habían demostrado que el imperio podía ser desafiado y derrotado. Otras especies estarían observando cómo respondía el emperador a esta amenaza. Mientras tanto, el capitán Hake Morrison estudiaba informes de todo el imperio cepriano mientras el Defiant se movía por el hiperespacio hacia su próximo objetivo. Amy Rodríguez llevaba horas interceptando comunicaciones alienígenas, y la información que reunió pintaba una imagen clara de un imperio en crisis. Capitán, estoy captando señales de pánico de al menos 12 sistemas estelares diferentes, informó Amy. Varias colonias exteriores están declarando su independencia, y 3 especies que fueron conquistadas el siglo pasado están organizando rebeliones. Bien, dijo Hake con satisfacción. El miedo se extiende más rápido de lo que sus naves pueden viajar. ¿Qué hay de las respuestas militares? Están retirando flotas de todo el imperio. Señor, parece que están planeando algún tipo de contraataque masivo. La doctora Ellen Brooks levantó la vista de su análisis de la tecnología de Zafrium capturada. Capitán, he estado estudiando sus sistemas de armas y diseños de naves. Están construidos para luchar contra oponentes primitivos que no pueden igualar su potencia de fuego. Contra nosotros, sus ventajas en tamaño y número no importan. Explíquese. Sus naves están diseñadas para intimidar tanto como para luchar. Grandes tamaños, blindaje pesado, potencia de fuego abrumadora. Funciona contra especies que usan tecnología similar, pero nuestro motor cuántico lo hace irrelevante. Podemos aparecer en cualquier lugar. Ataca sus puntos débiles y desaparece antes de que puedan responder. Hake Morrison asintió pensativo. El Defiant era más que una simple nave de guerra. Era un símbolo del avance humano, prueba de que la humanidad había evolucionado más allá de las especies primitivas que los alienígenas habían conquistado antes. Pero una nave, por muy avanzada que fuera, no podía derrotar a todo un imperio sola. Matt, ¿cuánto falta para llegar al sistema Korvac?, preguntó Hake a su ingeniero jefe. Matt Collins revisó sus sistemas de navegación. 4 horas a la velocidad actual, capitán. El motor cuántico completo está funcionando perfectamente. El sistema Korvac albergaba uno de los astilleros militares más grandes del imperio, donde se construían nuevas naves de guerra para reemplazar las pérdidas de varias conquistas. Los informes de inteligencia sugerían que más de 200 naves estaban en construcción allí, junto con la infraestructura para apoyar las principales operaciones de la flota. Lisa, ¿cuál es nuestra situación táctica para la próxima misión? La comandante Lisa Harper había estado estudiando. El objetivo durante horas. El astillero Korvac está defendido por 40 estaciones de batalla y 3 flotas de patrulla. La fuerza total del enemigo es de aproximadamente 150 naves, además de las defensas estacionarias. Ya habrán recibido noticias sobre Nexor Prime, así que nos estarán esperando. Eso solo significa que tendrán miedo, dijo Hake con seguridad. El miedo hace que la gente haga estupideces. La Defiant salió del hiperespacio en el límite del sistema Korvac e inmediatamente comenzó a moverse hacia el complejo del astillero. Hake Morrison observó las enormes instalaciones industriales con fría determinación. Cada instalación representaba la capacidad del imperio para construir nuevas naves y continuar su expansión.
Destruirla supondría la interrupción de la producción militar alienígena durante años. Amy, abre un canal con el astillero, ordenó Jake. La respuesta llegó rápidamente. El almirante Besmore apareció en la pantalla principal. Sus rasgos reptilianos mostraban un terror apenas controlado. La noticia de las capacidades de la nave humana había llegado claramente a todos los rincones del Imperio. Nave humana, les habla el almirante Besmore de la Fuerza de Defensa Korvac, dijo el comandante alienígena en un inglés con marcado acento. Se les ordena rendirse inmediatamente o enfrentarse al poder combinado de la flota imperial. Jake Morrison miró al almirante alienígena con desprecio. Estoy aquí para entregarle un mensaje a su emperador. El Imperio Galáctico Cepran se retirará de todo territorio humano y liberará a todos los prisioneros humanos o todas las instalaciones militares de su imperio serán destruidas. Imposible, respondió Besmore, aunque su voz temblaba de miedo. El Imperio no negocia con especies inferiores. Entonces podrán ver cómo arde su astillero, dijo Jake con calma. Amy cerró el canal. La fuerza de defensa cepriana se dispuso a atacar. Las posiciones rodearon la nave humana, pero su formación mostraba claros signos de pánico. Las naves se mantuvieron más separadas de lo habitual. Los capitanes no estaban dispuestos a acercarse a un enemigo que podía aparecer en cualquier lugar sin previo aviso. La ventaja psicológica ya estaba con la humanidad. Todas las naves, ataquen en formación delta, ordenó el almirante Besmore a su flota. Destruir la nave humana a máxima distancia. Pero antes de que los alienígenas pudieran disparar, el Defiant desapareció de sus sensores. Reapareció dentro del complejo del astillero, rodeado de naves de guerra e instalaciones de construcción a medio terminar. El pliegue cuántico lo había llevado, superando todas las defensas, directamente al corazón de la capacidad industrial del enemigo. Jake no. Morrison observó los enormes astilleros que rodeaban su nave y sintió una sombría satisfacción. Estas instalaciones habían construido las naves que conquistaron colonias humanas y esclavizaron a su pueblo. Ahora arderían. Lisa, apunta a las principales instalaciones de construcción. A toda potencia para todas las armas. Los cañones de riel abrieron fuego a quemarropa contra la infraestructura del astillero. Proyectiles metálicos, moviéndose a una velocidad increíble, destrozaron el equipo de construcción. Naves a medio terminar y estructuras de soporte. Las explosiones estallaron por todo el complejo al detonar tanques de combustible y depósitos de munición. El Defiant se movía por el astillero como un fantasma, apareciendo y desapareciendo mientras destruía sistemáticamente todas las instalaciones importantes. Los diques secos se derrumbaron. Los equipos de construcción huyeron aterrorizados y docenas de naves de guerra incompletas quedaron reducidas a metal retorcido. El almirante Besmore observó con impotencia cómo siglos de construcción se destruían en minutos. Sus naves no podían disparar al astillero sin alcanzar sus propias instalaciones, y la nave humana se movía demasiado rápido para apuntar con precisión. Señor, los humanos lo están destruyendo todo, informó horrorizado su oficial táctico. El daño estimado ya asciende a miles de millones de créditos. Ya lo veo, espetó Besmore. ¿Pueden nuestras naves disparar con claridad? Negativo, señor. Están usando nuestras propias instalaciones como cobertura. Si disparamos, causaremos aún más daño. El Defiant completó la destrucción del astillero principal y dobló el espacio de nuevo, apareciendo justo detrás de la nave insignia alienígena. La voz de Jake Morrison llegó a través del sistema de comunicación, fría e implacable. Su astillero ha desaparecido, almirante. Su capacidad para construir nuevas naves ha sido eliminada. Esto es lo que sucede cuando se amenaza a la humanidad. Los cañones de riel dispararon contra la sección del motor de la nave insignia, inutilizando la enorme nave y dejándola a la deriva. Impotente, la Defiant desapareció de nuevo antes de que las otras naves pudieran responder, apareciendo cerca del límite del sistema, donde comenzó a transmitir un mensaje a todo el Imperio Cepriano. Soy el capitán Jake Morrison de la nave Defiant de la Tierra Unida. La voz de Jake resonó por los canales de comunicación subespaciales. El astillero Korvac ha sido destruido. La flota de defensa Nexa ha sido eliminada. Esto continuará hasta que todos los prisioneros humanos sean liberados y todas las fuerzas Ceprian se retiren del espacio humano. Su imperio ya no es invencible. El emperador Cistul se encontraba en su sala de guerra rodeado de pantallas holográficas que mostraban el colapso de su imperio. Las luces rojas de advertencia parpadeaban en docenas de sistemas estelares mientras la rebelión se extendía como una plaga azota territorios que habían sido pacíficos durante siglos.
Los 800 años de experiencia del antiguo gobernante no significaban nada contra este nuevo tipo de guerra. ¿Cuántos sistemas hemos perdido? El emperador preguntó a su estado mayor. El general Cororax consultó sus informes con manos temblorosas. 17 sistemas han declarado su independencia. Su Majestad Imperial, 23 más están experimentando importantes levantamientos. Nuestras flotas de guarnición solicitan refuerzos inmediatos, pero no tenemos suficientes naves para responder a cada crisis. Todo por culpa de una nave humana, dijo el emperador con amargura. ¿Dónde está ahora este desafiante? Desconocido, Su Majestad. Destruyó el astillero Korvac hace 6 horas y luego desapareció. Nuestras estaciones de rastreo no pueden seguir una nave que se mueve a través del espacio plegado. El emperador Zist se dirigió a su trono de mando y activó el canal de comunicación más seguro del imperio. Lo que estaba a punto de hacer avergonzaría a su linaje durante generaciones. Pero la alternativa era ver cómo su civilización se desgarraba desde dentro. Abran un canal con la nave humana, ordenó. Mientras tanto, el capitán Hake Morrison revisaba informes de inteligencia en su sala de espera a bordo del Defiant. Amy Rodríguez llevaba días monitoreando las comunicaciones de Cepriane, y la imagen que pintaba era clara. El imperio se desmoronaba más rápido de lo que nadie esperaba. Capitán, recibimos una transmisión prioritaria, anunció Amy por el sistema de comunicación de la nave. Proviene de la capital imperial en la frecuencia de mayor seguridad. Hake se dirigió al puente donde su personal superior ya estaba reunido. La pantalla principal se encendió, mostrando la imponente figura del mismísimo emperador Zistul. El gobernante alienígena parecía mayor de sus 800 años, con sus rasgos reptilianos demacrados por el agotamiento y la derrota. Capitán Morrison, el emperador comenzó a hablar en un inglés cuidadoso. Soy el emperador Zixel, gobernante supremo del Imperio Galáctico Ceprian. Deseo negociar los términos para poner fin a este conflicto. Hake Morrison observó al líder alienígena con ojos fríos. Este era el ser que había ordenado la conquista de las colonias humanas, que había esclavizado a su pueblo y destruido asentamientos enteros. La tentación de simplemente destruir la capital imperial era casi abrumadora. Escucho, dijo Hake finalmente. Sus acciones han causado una perturbación significativa en mi imperio, continuó el emperador. Están estallando rebeliones en mundos que han sido pacíficos durante siglos. Mis fuerzas militares están desbordadas, intentando mantener el orden. Bien, respondió Hake sin emoción. Quizás ahora entiendas cómo se sintieron las especies que conquistaste cuando tus naves aparecieron en sus cielos. La expresión del emperador Zist se ensombreció, pero mantuvo el control diplomático. ¿Cuáles son tus condiciones para poner fin a esta campaña de destrucción? Hake Morrison había estado pensando en este momento desde que comenzó la misión. El comando terrestre le había otorgado amplia autoridad para negociar, pero la decisión final sería suya. El destino de la expansión humana en la galaxia podría depender de lo que sucediera en los próximos minutos. Retirada completa de todas las fuerzas ceprianas del espacio colonial humano, dijo Hake con firmeza. Liberación inmediata de todos los prisioneros humanos retenidos en cualquier parte de su imperio. Pago de reparaciones por los daños causados a los asentamientos humanos. Y reconocimiento formal de la soberanía humana sobre nuestros territorios reclamados. Imposible, dijo el emperador inmediatamente. El imperio no paga tributo a especies inferiores. Entonces, esta conversación se acabó, respondió Hake, tomando el control de comunicaciones. Esperen, dijo rápidamente el emperador Zixel. Quizás podamos llegar a un acuerdo. El imperio está dispuesto a discutir ajustes territoriales limitados e intercambios de prisioneros. Hake Morrison miró a su personal superior y vio el mismo pensamiento reflejado en sus ojos. El emperador negociaba desde una posición de debilidad. Algo que probablemente nunca había sucedido en los 800 años de su reinado. Déjenme aclarar esto, dijo Hake. Su imperio atacó colonias humanas sin provocación. Esclavizaron a nuestra gente y destruyeron nuestros asentamientos. Ahora enfrentan las consecuencias de esas acciones. Mis términos no son negociables. La DRA. Ellen Brooks había estado analizando las lecturas biométricas del emperador a través del canal de comunicación. Silenciosamente, activó un canal privado en el auricular de Hake. Capitán, sus niveles de estrés están por las nubes. Está desesperado. El emperador Zisto conversó brevemente con sus asesores antes de responder. El imperio no puede simplemente abandonar los territorios que hemos ocupado durante siglos.
Nuestros comandantes militares se rebelarían. Sus comandantes militares ya se están rebelando. Ami Rodríguez señaló, la mitad de su flota está ocupada en rebeliones, y la otra mitad tiene demasiado miedo de enfrentarse a nosotros directamente. El emperador se sonrojó de ira, pero no podía negar la verdad. Los informes de todo el imperio confirmaban que la situación se estaba descontrolando. Cada día traían noticias de nuevos levantamientos, deserciones de flotas y pérdidas territoriales. ¿Qué garantía? ¿Tengo la certeza de que los humanos cumplirán cualquier acuerdo?, preguntó el emperador. Su única nave ha destruido 2 importantes instalaciones militares y cientos de nuestras naves. ¿Cómo sé que no seguirán atacando incluso después de que cumplamos con sus exigencias? Jake Morrison consideró la pregunta cuidadosamente. Era difícil establecer confianza entre especies que habían estado en guerra, pero algún tipo de verificación sería necesaria. Proporcionarán documentación completa de todos los prisioneros humanos y sus ubicaciones, dijo Jake. Nuestra nave verificará su liberación. Personalmente. La retirada cepriana del espacio humano será supervisada por observadores neutrales. En cuanto a garantías, tienen mi palabra como representante del comando de la Tierra. ¿La palabra de un capitán humano?, preguntó el emperador con escepticismo. ¿La palabra del capitán que destruyó sus supuestas defensas invencibles?, respondió Jake. El mismo capitán que podría aparecer en órbita alrededor de su mundo capital en cualquier momento y reducirlo a cenizas. El emperador Zixel sintió un escalofrío recorrer su anciano cuerpo. El humano tenía razón. El Defiant podía atacar en cualquier lugar del imperio sin previo aviso, y no había defensa contra él. Su tecnología imposible. El pensamiento militar tradicional era inútil contra un enemigo que podía plegar el espacio mismo. Necesito tiempo para consultar con mis asesores, dijo él. Emperador. Tienen 12 horas, respondió Jake. Después de eso, reanudamos las operaciones militares contra sus instalaciones. La transmisión terminó, dejando a Jake Morrison solo con sus pensamientos en el puente de la Defiant. A través de las ventanas, podía ver las estrellas que representaban miles de mundos, muchos de ellos bajo control cepriano. Las decisiones que se tomaran en las próximas horas afectarían las vidas de miles de millones de seres en toda la galaxia. Matt Collins se acercó a su silla de capitán. ¿Crees que aceptará las condiciones? No tiene elección, respondió Jake. Su imperio se está desmoronando. Y hemos demostrado que su ejército no puede detenernos. El orgullo es caro cuando tu civilización se derrumba. 11 horas después, llegó la respuesta del emperador Zistul. La transmisión fue breve y formal, y contenía la rendición total que Jake había exigido. Todos los prisioneros humanos serían liberados en una semana. Las fuerzas ceprianas se retirarían de las reclamaciones territoriales humanas en un mes. Las reparaciones se pagarían en un periodo de 5 años. Y lo más importante, el Imperio Galáctico Ceprian reconoció formalmente a la humanidad como una potencia soberana con igualdad de derechos de expansión y exploración. La era de la dominación alienígena casual sobre las colonias humanas había terminado oficialmente. Jake Morrison recibió la confirmación de que el primer grupo de prisioneros humanos había sido liberado del centro de detención de Nexor Prime 237. Hombres, mujeres y niños que habían sido esclavos apenas unos días antes eran ahora libres y estaban de camino a casa, a la Tierra. El Defiant comenzó su viaje de regreso al espacio humano, trayendo noticias de la primera gran victoria de la humanidad en la política interestelar. Pero Jake Morrison sabía que esto era solo el comienzo. Otras especies alienígenas estarían observando cómo los humanos manejaron su nuevo estatus como potencia galáctica. Darrell Brooks ya estaba analizando la información recopilada durante su misión. Capitán, detecto un aumento en la construcción militar en al menos 6 civilizaciones alienígenas diferentes. Todas están mejorando sus flotas. Bien, dijo Jake con sombría satisfacción. Que construyan todas las naves que quieran. Cuando estén listos para probarse contra la humanidad, los estaremos esperando. Ami Rodríguez interceptó una transmisión de la Tierra. El comando confirmaba que 3 naves más de la clase Defiant estarían operativas en 6 meses. La Fuerza de Defensa de la Tierra Unida se expandía rápidamente, incorporando las lecciones aprendidas del conflicto cepriano. Mientras la Defiant entraba en el espacio humano,
Jake Morrison reflexionó sobre cuánto había cambiado en tan solo unas semanas. La humanidad había anunciado su presencia en el escenario galáctico, no mediante la diplomacia ni una expansión gradual, sino mediante la repentina demostración de una abrumadora superioridad tecnológica. Las demás civilizaciones recordarían esta lección. Los humanos ya no eran una especie menor que debía ser conquistada o ignorada. Eran una fuerza que podría aparecer en cualquier lugar sin previo aviso y transformarse. El equilibrio de poder con una sola nave. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Y el viaje de la humanidad entre las estrellas había comenzado de verdad.